Abrimos el camino para llevar la peregrinación a todas partes. Siempre impulsados por la sed de Dios, transitamos nuestra vida moral, nuestro caminar hacia el Padre en la vida. Aquí comenzamos a andar. Bienvenidos. Esto es Sed de Dios, Vida de Peregrinos. Conduce Padre Luis Anaya, aquí en Radio Corazón. Bueno, nos encontramos una vez más con ustedes, queridos oyentes, para este encuentro vinculado con la sed de Dios que todos tenemos, Vida de Peregrinos. Como bien saben, este título nos hace referencia a la vida moral, porque nuestra vida moral, nuestro caminar en la vida es un peregrinar, ¿no es cierto?, hacia la casa del Padre, impulsados por la sed de Dios, que nos habla de la esperanza que tenemos, ¿no?, de seguir caminando. Nos da fuerza para llegar hasta el Padre. Y todo esto lo hacemos, claro, en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, ¿no? ¿Por qué ponemos como centro de nuestro peregrinar, de nuestra sed del Padre, al Hijo Jesucristo? Porque la vida moral, nuestro caminar, está ciertamente en estrecha relación con la revelación de Dios y con la fe, ¿no? Y con la revelación que nos da dos puntos de referencia que son claves, que son la alianza. Dios hizo alianza con nosotros y Dios nos ha elegido. Esto ya lo vemos en el Antiguo Testamento. Qué bueno es ir a la palabra de Dios para tomar siempre los puntos de referencia. Dios elige un pueblo. Recordemos algunas citas, enseguida van a venir a la memoria de ustedes. Así dice el Señor: Israel es mi hijo primogénito, y yo te lo ordeno que dejes salir a mi hijo para que me sirva. Si te niegas a soltarlo, yo daré muerte a tu hijo primogénito. Esto está en el libro del Éxodo, en el capítulo 4, versículo 22, y son las instrucciones, ¿no?, que Yahvé le da a Moisés cuando se dirija al faraón. Si tomamos un profeta como Jeremías, podemos encontrar esta expresión. Dice Dios, ¿no? Los conduciré, los guiaré, seré un padre para Israel, Efraín será mi primogénito. Lo encontramos en el profeta Jeremías, capítulo 31, en el versículo 9. Y después también, para tomar una última cita del Antiguo Testamento, tenemos esta hermosa imagen de nuestro peregrinar que nos da el profeta Oseas, que son siempre imágenes nupciales. Dice el texto de Oseas, capítulo 11, versículo 1, cuando Israel era niño lo amé, y desde Egipto llamé a mi hijo. Prestemos atención cómo en cada uno de estos textos siempre está la referencia a la alianza que Dios hace con su pueblo, a la elección que significa esa alianza de un pueblo concreto, con personas concretas, y cómo en todos los casos los llama de hijos. Es como un hijo el pueblo de Dios, ¿no? Y entonces Yahvé se conduce respecto del pueblo como un padre. De esa manera se conduce. Y en el Nuevo Testamento volvemos a encontrar esto, claro, de un modo novedoso, porque ya lo encontramos en Jesucristo y entramos en el núcleo de nuestra reflexión. Porque en Jesucristo se celebra la alianza nueva y eterna, ¿no? Una vez más, apelemos a algún texto del Nuevo Testamento.
Vamos primero al Evangelio según San Juan. No me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes y los destiné para que vayan y den fruto, un fruto que permanezcan. Así, lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Texto de Juan, capítulo 15, versículo 16. Fíjense cómo insiste el Señor en esta palabra de elección. Y finalmente un texto de la epístola a los Romanos, el capítulo 8, versículo 29, ¿no? Que comienza de esta manera. A los que eligió de antemano, los destinó a reproducir la imagen de su Hijo, ¿no? Dios, desde siempre, desde la eternidad, nos eligió. Volvemos entonces a insistir en esta relación entre nuestro peregrinar y lo que nos dice la revelación de Dios y asume nuestra fe. ¿Por qué estamos caminando? ¿Por qué tenemos sed de Dios? ¿Por qué la vida moral? Bueno, porque Dios hizo alianza en Cristo con nosotros, nos eligió, y para seguirlo a San Juan, para que ese caminar sea un caminar que dé mucho fruto. Dios, yo tengo sed de ti, tengo sed del Dios vivo. ¿Cuándo podré contemplar tu rostro, mi Señor? Yo busco tu rostro, mi alma desfallece dentro de mí. Las lágrimas me brotan de día y de noche, mientras todos me preguntan, ¿dónde está tu Dios? Yo busco tu rostro, Jesús. Me levantaré antes del alba y correré en pos de ti para encontrarte en tu jardín, ahí donde me aguardas. Yo busco tu rostro. Hijas de Jerusalén, yo las convoco, ayúdenme a encontrar a mi Señor, pues se han llevado a mi Maestro y no sé dónde le han puesto. Yo busco su rostro, me levantaré antes del alba y correré en pos de ti para encontrarte en tu jardín, ahí donde me aguardas. Yo busco tu rostro, me levantaré antes del alba y correré en pos de ti para encontrarte en tu jardín, ahí donde me aguardas. Yo busco tu rostro. Esto es Ser de Dios, Vida de Peregrinos, con el Padre Luis Anaya. Continuando con nuestra reflexión, ¿no? Donde ponemos en relación este peregrinar, animados por la sed de Dios, camino hacia la casa del Padre, y esta centralidad de Cristo, nos volvemos a preguntar, bueno, ¿por qué en Cristo? Queremos ahora como subrayar la centralidad de Cristo para nuestra vida moral, porque vamos a tomar un texto del Concilio Vaticano II
en la conocida Constitución Pastoral Gaudium et Spes, en el número 22, que nos dice que el misterio del hombre solo se esclarece a la luz del misterio del Verbo encarnado. Conocida expresión muy densa, muy profunda, que nos habla de nuestra realidad, que no se entiende, no se esclarece, no se comprende, sino a la luz del Verbo encarnado. ¿Y por qué esto es así? ¿Por qué esta centralidad de Cristo? Bueno, porque esto lo dice San Pablo. Ahora vamos a la epístola a los Efesios, capítulo 1, versículo 4, porque San Pablo nos va a recordar que eternamente, es decir, desde siempre, nosotros hemos sido elegidos en Cristo Jesús por el Padre. A ver si recordamos este texto, este inicio del capítulo 1, versículo 4 de la carta de San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por Él, antes de la creación del mundo, nos eligió para que por el amor fuéramos consagrados e irreprochables en su presencia. Fíjense qué fuerte la expresión y qué hermosa la invitación al caminar, ¿no? Fuerte la expresión porque la bendición que el Padre nos da es en Jesucristo, en quien hemos sido elegidos. Eso queda absolutamente subrayado y claro. ¿Y para qué? Y ahí viene la dimensión moral, la dimensión de nuestro caminar, para que en la vida, ¿no?, en nuestra vida de hijos, de elegidos, seamos consagrados, somos de Dios, e irreprochables en su presencia, es decir, caminando en la vida, peregrinando con la honestidad que nace de esta elección, de esta consagración. Surja Dios Padre, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Surja Dios Hijo, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Surja Dios Espíritu, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Dios vive en mí y yo en Él, y yo en Él. Dios vive en mí y yo en Él, y yo en Él. Surja Dios Trino, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Dios vive en mí y yo en Él, y yo en Él. Dios vive en mí
en tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios trino. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios trino. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios trino. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. El camino nos espera. Sigamos andando. Sed de Dios. Vida de peregrinos. Bueno, podemos ahora como terminar este pequeño texto que estamos analizando, estos textos de la Sagrada Escritura, esta relación, ¿no?, entre nuestra vida moral, nuestro peregrinar y Cristo el Señor, ¿no? Porque la vida moral, el peregrinar, el caminar, va a estar siempre, o debería estar, en coherencia, ¿no?, en sintonía entre lo que soy y lo que realizo, ¿no? Si soy hijo de Dios, bueno, ¿cómo voy a vivir? Como hijo de Dios, ¿no es cierto? En Cristo el Hijo. Por eso, vivir moralmente es, ante todo, tomar conciencia de quién soy. Yo no puedo peregrinar si primero no descubro, no tomo conciencia, no reflexiono acerca de que soy hijo de Dios por esta sed que tengo en mí mismo, ¿no es cierto? Tomando conciencia, recreo los vínculos, los cuido, los alimento, los fortalezco, ¿no? Vínculo obviamente con el Padre, porque soy hijo, vínculo con los demás, que son mis hermanos, porque todos somos hijos de Dios, y vínculo conmigo mismo, una sana relación conmigo mismo. ¿Por qué? Porque soy justamente hijo de Dios. ¿Y cómo recreo, cómo cultivo, cómo sostengo estos vínculos, cómo los alimento? Bueno, todo comienza con el bautismo, punto de partida hermoso y esencial, ¿no? Junto con el bautismo, los otros sacramentos que me van acompañando a lo largo de mi vida, y la palabra de Dios oída y la palabra de Dios recibida en la Eucaristía, que va a ser el sacramento por excelencia del Hijo. Bueno, este es nuestro peregrinar, esta es la sed de Dios, este es el hermoso desafío que nos plantea la vida moral. Como huérfano sin hogar, sin herencia en oscuridad, me llamaste de tinieblas a tu luz, ahora soy tu hijo. Fui lavado con tu sangre, revestido de tu rectitud, con tu sello puesto en mi corazón, ahora redimido. Peregrino soy, extranjero aquí, cielo y tierra pasarán, pero me espera un reino inconmovible. Iniciamos el camino, pero nunca dejamos de andar. Este es solo un alto hasta el próximo recorrido. Así termina Sed de Dios.
Vida de Peregrinos.